El tema del origen del universo y de los seres humanos genera un amplio debate en el que filosofía, religión y ciencia entran en escena para construir diferentes concepciones sobre la existencia de la vida. La educación adventista enseña el creacionismo basándose no solamente en enseñanzas bíblicas, sino también en argumentos científicos, sin imponer creencias religiosas ni omitir la visión evolucionista. Nuestro equipo viajó hasta Córdoba, Argentina y también a Goiás, en el centro oeste brasileño, para conocer iniciativas interesantes sobre este tema. Comienza ahora el programa Educación. Nosotros estamos aquí en el Colegio Adventista IABC, en un internado de la red adventista que está prácticamente en el centro de Brasil, a 90 kilómetros de Goiânia, a 140 kilómetros de Brasilia, y nosotros tenemos 650 alumnos que estudian aquí, siendo 400 de ellos alumnos que residen en el internado. Para los que no conocen, es un colegio donde algunos alumnos viven. Nosotros recibimos residentes de octavo año con 12 años, 13 años, hasta el tercer año de media. Tenemos un buen grupo que hace parte de ese segmento y tenemos 250 alumnos que son externos de las grandes ciudades próximas, más próximas a nosotros, y de esas menores es que siempre vienen esos 250 alumnos que estudian desde educación infantil hasta enseñanza media con nosotros. En el Instituto de Córdoba somos 402 alumnos del nivel secundario y son casi 200 alumnos del nivel primario. El Instituto Adventista acá en la ciudad de Córdoba tiene una historia larga, son casi 50 años los que tiene en la ciudad. En nivel primario comenzó en el año 72 y en el nivel secundario casi cercanos a la década de los 90 ha comenzado. Así que estamos hablando de 50 años aquí. Y tiene un renombre muy destacado en la ciudad y en la provincia, el instituto, porque nos destacamos por transmitir valores, creencias para la vida que son fundamentales, y eso hace que nos destaquemos por encima tal vez de otras instituciones de igual prestigio que la nuestra. La red adventista da importancia al creacionismo porque es la identidad de nuestra filosofía de educación. La educación adventista no solo vino a traer para el ser humano una mejora, creemos en una transformación del ser humano. Y eso se da porque nosotros también creemos que Dios es el origen de todo, es el quien creó al ser humano. Y si nosotros no estamos tan bien como podemos estar, solo quien nos creó nos puede ayudar a mejorar. Entonces, desde niños, desde las series iniciales hasta enseñanza media, donde es más desafiante todavía, nosotros damos prioridad al principio de los orígenes presentando las dos teorías más conocidas actualmente. Pero nosotros defendemos el creacionismo, porque entendemos que sin esa creencia, sin esa visión del mundo, difícilmente el ser humano alcanzará de hecho la educación plena o su desarrollo completo. Entonces, para nosotros eso es esencial. La educación adventista siempre se ha caracterizado por promover una educación holística. De esa manera nosotros creemos también que las enseñanzas del evolucionismo y también la propuesta del creacionismo pueden fusionarse en el sentido de que pueden ir y convivir de una manera integral, ya que nosotros, si bien el planteamiento de nuestra filosofía educativa proviene de la Biblia, eso no indica que vaya en contra de los pilares de la ciencia también. Tenemos destacados científicos que son los que han promovido la teoría científica, que nunca vieron una discrepancia entre lo que es la religión y la ciencia. El caso de Copérnico, el caso también de Newton, entre otros. Así que nosotros continuamos en ese sentido brindando una educación integral a nuestros alumnos. El creacionismo es de suma importancia, porque sin la creación no existiríamos, porque acreditamos que Dios nos creó y así podemos vivir y adorarlo como el resultado de la creación
Por eso es que es tan importante, y aquí en el IABC los profesores reciben capacitación y los alumnos también son incentivados por los profesores. Y en la parte pastoral del campus, de la cual soy responsable, cuidamos del núcleo de estudios de los orígenes, que es el NEO del IABC. Tenemos una sociedad también con una universidad de allá en Texas, en Estados Unidos, donde todos los años en el mes de junio van al estado de Wyoming, en los Estados Unidos, para hacer una excavación paleontológica, lo que significa una excavación de seres vivos, donde hay un local propicio. Ellos todavía están estudiando porque es un lugar donde hay muchos fósiles de dinosaurios. Ya fueron encontrados más de 25,000 huesos de dinosaurios en 20 años. Y este año tuve el privilegio de estar visitando ese local y también hacer estudios allá, donde firmamos esa sociedad para que nuestros alumnos que sean motivados por los profesores también podrán ir para esta excavación para encontrar fósiles de dinosaurios, dientes, costillas, varios tipos de huesos, pues ahí tienen una cantidad riquísima de huesos de dinosaurios. Y también aquí en el IABC partimos de micro para macro. Tenemos muchas informaciones referentes a microbiología, células y todo lo demás, hasta el tema macro, como dinosaurios y también del universo y de los astros. También tenemos fósiles de dientes de tiburón y un tema muy interesante que también nosotros tenemos un fósil de un trilobites que para el creacionismo es muy importante, pues el trilobites es un ser vivo que está en la misma camada de otros animales mucho más complejos de lo que es ese ser vivo. En el instituto tratamos de abordar, en lo que a mí me concierne dentro de mis materias, si bien yo creo que la creación es transversal a todas las materias, lo que yo generalmente hago es trabajarlo en todos los cursos donde doy clase, ya sea física, química o biología. Comenzando con los más pequeños, que serían los chicos de primer año, ellos se encargan de investigar temas que les interesan mucho, como los dinosaurios, por ejemplo. También investigamos acerca del diluvio, tomamos la Biblia, el relato bíblico, primero sacamos todas las ideas que tenemos de eso, luego buscamos bibliografía secular y bibliografía que nosotros tenemos y que nos provee Casa Editora, por ejemplo. Ellos leen, hacen resumen. Después, en algún momento del año, empezamos a hacer el proyecto de cómo armar maquetas y qué es lo que queremos presentar de la creación. Eso es en primer año. En segundo año tenemos el tema biodiversidad. ¿Cuál es la interpretación creacionista y cuál es la interpretación evolucionista acerca de la biodiversidad? Ellos estudian toda la parte teórica, pero a la vez preparan herbarios y preparan insectarios. Los herbarios, por ejemplo, se hacen en relación a la biodiversidad de las plantas que hay en Córdoba y los animalitos también. En algún momento del proyecto, cada chico para el mes de septiembre saca las flores de algún árbol en particular. Es una forma de enseñarle también a ellos a conocer el asunto de los vegetales, de los árboles. Entonces aprenden qué es un roble, qué es un aromito, qué es un espinillo, árboles típicos de Córdoba. Sacan fotos y preparan un gran stand de biodiversidad con todas las fotos que han preparado, más todas las muestras de herbario que ustedes las van a ver después ahí, con los animalitos que tenemos, y dan las dos interpretaciones, la creacionista y la evolucionista. En tercer año abordamos el tema de rocas y minerales. Lo abordamos por primera vez este año y invitamos a un profesor de la Universidad Nacional a que venga a darles clase y a enseñarle a los chicos cómo tienen que clasificar las rocas, cómo tienen que entenderlas, cómo pueden aprender, ¿verdad?, de eso. Era evolucionista el profesor de la universidad, los chicos se miraban, escuchaban y después sacaron sus propias ideas al respecto, ¿no? Así que hicimos una gran muestra de roca, de las cuales ahí pude conseguirles algunas, como para que ustedes vean. Y en cuarto año, que son los más grandes que a mí me toca, ¿verdad?, trabajar, tenemos todo el tema de fósiles, de paleontología, tenemos todo el tema de diseño inteligente.
ahí abordamos todas las teorías acerca del origen de la vida, evolucionistas y creacionistas. Las trabajamos en tipo debate, mesa redonda también hacemos, donde ellos pueden expresar lo que aprendieron y si están de acuerdo o no están de acuerdo. Ven las dos posiciones y se les da de tal manera que ellos el día de mañana puedan elegir qué quieren creer, ¿no? Para volver el estudio del creacionismo más práctico aquí en el IABC y que no sea solo teoría, hemos buscado algunas alternativas y tal vez la primera que destacaría fue la reciente inauguración del Núcleo de Estudio de los Orígenes. Una especie de museo, pero enfocado en adolescentes. Entonces hay objetos, gráficas, hay experimentos que ellos pueden realizar ahí y con eso nosotros hemos traído el creacionismo como una imagen muy atractiva para los alumnos, incluso los pequeños que han ido aprendiendo con ese núcleo. La segunda acción que tenemos aquí como Red Adventista de Educación es la capacitación de los profesores sobre ese tema. No tenemos aquí profesores que puedan traer alguna información equivocada, que puedan menospreciar una teoría diferente, pero que tengan un conocimiento profundo y así sus clases, los debates pueden ser más atractivos y traer respuestas relevantes para los alumnos. Y una última alternativa es que invertimos en el pastor que tenemos aquí y que actúa como capellán de los alumnos. Él este mes estuvo en Estados Unidos, en un sitio donde las investigaciones sobre fósiles de dinosaurios son muy desarrolladas. Estuvo allá, tomó fotos, trajo algunas cosas de allá, mostró a los alumnos. Está buscando llevar alumnos con él en los próximos viajes. Entonces son formas y alternativas que tenemos aquí en la escuela para que el creacionismo sea práctico y atractivo para todas las edades. Desde educación infantil, los profesores enseñan dentro de la Biblia lo que es el creacionismo. Nosotros tuvimos una Expo Kids desde el primer semestre, fue muy buena y los alumnos pudieron percibir cuán maravilloso es el amor de Dios. Y para esa Expo Kids, cada clase desde educación infantil hasta el 5º año, cada clase fue responsable de hablar sobre un tema de la creación, un día de la creación. Entonces tuvieron una exposición y decoraron su salón y ahí los visitantes iban y los alumnos explicaban lo que los profesores habían pasado para ellos. Y nos dio un retorno muy bueno porque muchos alumnos no sabían lo que realmente era el creacionismo. Entonces nosotros trabajamos de esa forma. Y más allá de ese trabajo que hicimos, de ese proyecto de Expo Kids, los alumnos también aprenden diariamente en clases, involucran todas las disciplinas, tanto en religión como ciencias. Inclusive tenemos un laboratorio donde los alumnos tienen una clase por semana, una clase práctica. Y tenemos también aquí en el Colegio de Jardín Botánico donde los alumnos están ahí presentes, en contacto con la naturaleza. Y eso es muy importante para ellos, porque así perciben que necesitan tener cuidado con las cosas creadas por Dios. ¿Cuántas veces nos preguntamos si esto es o no asunto de los niños? Investigaciones indican que los niños poseen recursos cognitivos variados, como observación, formulación y prueba de hipótesis. Estos resultados muestran la importante tarea que está en manos de los adultos, proporcionar un conocimiento adecuado para que los niños se desarrollen mentalmente y conozcan sus orígenes. Esta educación no puede ser descuidada, pues es en los primeros años que se forma el carácter de los niños. Yo enseño en las aulas de primer año, tercero, cuarto y quinto, y el tema sobre la creación principalmente lo abordo en matemática en cuarto año y en física en primer año. En matemática en cuarto año, ahí se introducen los números irracionales. Entonces aprovecho para mencionar a los chicos de algunos números irracionales especiales, como es el número pi, y fundamentalmente el número de oro, que es el que más me interesa mostrar, porque el número de oro se refleja en todos los diseños de la naturaleza. Está la asociación de Fibonacci, que son los números 0, 1, 3, 5, 8, 13 y así sucesivamente. Sigue una regularidad y así se construye la serie de Fibonacci. Y esos números aparecen, por ejemplo, en los pétalos de las flores. Hay flores que tienen 3 pétalos, 5 pétalos, 8, 13, 21. Aparece en la cría de conejos, que así fue como se descubrió, y aparece también en la sucesión de las abejas.
Y después está la curva de Durero, que se construye también a partir del rectángulo áureo, que es una proporción. Y la curva de Durero se ve mucho en la naturaleza, en los tornados, se ven en los diseños de los caracoles, en los cuernos de los carneros, en nuestro oído tiene la forma de la curva. Y bueno, entonces este número se ve que ha habido un diseño atrás de la naturaleza, porque aparece el número de oro en muchas partes donde los científicos han investigado, han estudiado. Así que bueno, aprovecho ese tema para mostrarles a los chicos de que no hay otra explicación, que no puede ser al azar, porque está todo relacionado con esas proporciones y ese número. Entonces, como que no hay otra explicación que haya habido alguien que haya diseñado todo así, de esa manera. Vivimos en un ambiente, en un contexto social, histórico, en que las disciplinas deben conversar entre sí. Entonces es importante ver la perspectiva creacionista desde el punto de vista de la física, desde el punto de vista de las matemáticas, de la geografía, de la historia. Esa contextualización, esa interdisciplinaridad es muy importante y hacen que el alumno tenga una respuesta satisfactoria para sus orígenes y a partir de esas respuestas pueda regir entonces su comportamiento, su vida, sus elecciones y sus decisiones. El creacionismo no se enseña solamente en las clases de religión en IABC. Involucra todas las materias, porque no es solo una vertiente religiosa solamente, es una ciencia. Entendemos que el origen no está solamente vinculado con la Biblia únicamente. Hay elementos, hay evidencias en varias áreas, tanto de lenguaje, tanto de ciencia, de química, de física, matemática. Eso quiere decir que es un tema que involucra a todos los demás. Y como la red adventista dice que enseña educación como restauración del hombre en su estado original de creación, eso quiere decir que el hombre como un todo está involucrado en ese proceso. No solamente su lado religioso, sino también intelectual. Y es por eso que aquí en el IABC enseñamos el creacionismo en clases, no solamente de religión. Un método utilizado en las clases de física consiste en llevar al estudiante, en primer lugar, a reflejar sobre el comportamiento del mundo que está a su alrededor. ¿Por qué la naturaleza se comporta así? ¿Por qué existen leyes físicas que rigen el comportamiento de la naturaleza? ¿Cuál es la influencia de esas leyes en mi vida, en el espacio que está a mi alrededor? Al hacer que los estudiantes tengan esas reflexiones, entonces las observaciones del mundo a su alrededor, de hecho, entrarán en contacto y van a sentir la necesidad de un creador. Van a entrar en un contacto en conjunto de leyes que carecen de una causa inicial, de un agente originador para que existan, para que permanezcan, para que los estudiantes entonces comprendan y busquen un contacto con la naturaleza después de estudiar esas leyes en clases. Es explicar sus orígenes. Un desafío muy grande es poder volver práctico el conocimiento bíblico y también teórico. Y aquí en el colegio de IABC nosotros hicimos algunos encuentros y también un congreso creacionista juntamente con la Sociedad Creacionista Brasilera y también con la División Sudamericana, que es la administración de toda la iglesia aquí en América del Sur. Y fue un fin de semana repleto de actividades y seminarios, y también los alumnos fueron incentivados a investigar, lo que quedó con el nombre de Expo Joven, y que es una feria de conocimiento donde cada profesor dentro de su materia puede mostrar para los alumnos informaciones relevantes acerca del creacionismo. Y los alumnos hicieron investigaciones prácticas y también teóricas para ejemplificar para la comunidad aquí involucrada con el colegio IABC y también para los alumnos, compañeros y padres de los alumnos. Existe un evento muy importante que ocurre en la escuela que es la Expo Joven, y dentro de ese contexto fueron trabajados como temas generadores del creacionismo. Entonces los alumnos fueron de manera muy específica hablando sobre el Arca de Noé. Por ejemplo, el grupo que estuvo hablando de ese tema fue llevado a investigar cuáles son las evidencias, cuáles son los factores que están involucrados dentro de ese tema en el aspecto científico. Algunas cosas sabemos que no pueden ser repetidas dentro de la metodología científica, pero existen evidencias en la naturaleza que muestran, que apuntan, que favorecen ese evento, el diluvio. Entonces, en ese aspecto, los alumnos fueron llevados a cuestionar la arquitectura
dinámica, las dimensiones. ¿Será que dentro del arca había espacio suficiente para guardar todo? Para guardar todos aquellos animales, aquella familia. ¿Cuáles son las evidencias que la naturaleza presenta con relación al diluvio? Los alumnos fueron incentivados en esa línea a procurar argumentos que comprueben, que certifiquen un evento que está descrito en la Biblia. La profesora de redacción nos dijo que teníamos que escribir un cuento que tuviera un fondo creacionista y que si quisiéramos podría ser relacionado a nuestro tema de la Expo Joven, que fue un proyecto de la escuela que este año fue sobre la creación. Ahí teníamos que votar entre creación, creacionismo o evolucionismo, todos estos temas para abordar en nuestro cuento. Yo escribí sobre un hombre llamado Thomas. Él se despierta de la nada en una isla sin saber dónde está y comienza a mirar alrededor y ahí va un anciano en la playa. Y ese anciano es Charles Darwin, solo que yo no digo que es Charles Darwin, el nombre es Charles, y mira al lado y ve al navío, que es un navío que Charles Darwin usó para sus expediciones para poder catalogar las especies cuando estaba viajando. Y lo encuentra allá y en esa isla de noche comienza a ver cosas que no sabe qué son. Comenzó a ver un pez saltando y convirtiéndose en un pájaro y después volviéndose un mono como si fueran especies evolucionando. Y se comienza a preguntar qué está sucediendo porque no entendía nada y hasta se cae porque se asusta, se cae y se lastima. Y Charles es la única persona que sabe el por qué está ahí y qué está sucediendo realmente. Y después que él insiste tanto preguntando por qué estaba ahí, por qué todo eso estaba sucediendo, él explicó que la isla en verdad era una cosa de la imaginación y que cada parte de la isla, cada piedra, cada árbol y cada animal que estaba ahí fue formado por una duda en su fe. Entonces, que él no era una persona firme en su fe. Él era creacionista, pero no estaba firme en eso. Solo que él decía que estaba firme, pero en el fondo no estaba. Entonces cada cosa fue tomada por una incertidumbre en su corazón. Entonces termina que al final él no consigue resolver sus dudas y se queda preso en la isla y no sale de allá. Desde pequeña fui criada en la educación adventista, desde preescolar, desde jardín. Entonces yo siempre acredité en el creacionismo. Entonces para mí hasta fue fácil, especialmente por causa de la Expo Joven. Nosotros ya nos familiarizamos más todavía con el tema y conseguimos ver los pros y contras del evolucionismo y creacionismo para poder colocar eso también en el texto. En realidad los alumnos, yo creo que aprovechan mucho y les encanta trabajar de esta manera, ¿no? En varias oportunidades les pregunto y ellos dicen, queremos saber todo. Dice, queremos saber cuál es la posición creacionista y cuál es evolucionista. Más que nada porque ellos ya vienen con una interpretación evolucionista. Entre los videos, las películas, ellos dicen ser creacionistas. Suponete en una prueba ellos me pueden poner, Dios creó al hombre hace millones de años. O sea, están como confundidos, digamos así, a pesar de que ellos dicen ser creacionistas algunas cosas. Entonces les interesa mucho y el hecho de tener libertad para poder investigar, para poder hacer, para poder interpretar a su manera las evidencias que nos da tanto la creación como la evolución, hace que ellos se sientan realmente satisfechos en las preguntas que tienen para hacer. El hecho de poder debatir con otro que es muy evolucionista y ellos intentan decirle, pero mira, fíjate esto, no es tanto así, miremos, estudiemos qué nos dice la creación de esto. A mí me parece que a ellos realmente les encanta trabajar de esta manera. Bueno, yo aprendí que es una teoría sobre el origen de la vida, una de las más importantes, junto con el evolucionismo, que dice que hay un ser inteligente que nos creó a la perfección, imagen y semejanza, y su semejanza, que es Dios. Fuimos creados tan perfectos que si una pieza, o sea, si nos sacan una parte en nuestro cuerpo, no funciona más. Nosotros lo que aprendimos en todas las clases que tuvimos en biología este año, aprendimos cómo es que el hombre llegó, vimos las distintas posturas de todas las teorías, tanto creacionista como evolucionista, vimos las dos y estuvo bueno. Lo que nosotros aprendimos en la secundaria sobre el creacionismo es más bien la relación que tiene en relación a la Biblia y nuestra fe. ¿Sí? Lo que conlleva el creacionismo es como el hilo de toda la creación. Reafirma más que nada nuestra fe y nos enseña de que Dios nos creó a nosotros con un propósito, ¿sí? Que el ser humano fue creado con amor y no fue una pura casualidad. Me parece muy positivo porque hay muchos otros colegios que no se enseñan la teoría del creacionismo. Entonces este colegio te enseña los dos
y más, otras teorías, te permite compararlas y así elegir tu propia opinión sobre el origen de la vida y no acoplarse solo a una que es la que se enseña, que es la teoría de la evolución. Es importante porque en muchos colegios de Córdoba se enseña la teoría del evolucionismo como que es esa, que es la verdadera y es la única. Y acá nos enseñan el creacionismo y como que tanto como el creacionismo como el evolucionismo, y nos enseñan a que vos podés elegir lo que vos sentís y pensás que es la verdadera, y además te incentiva a poder seguir investigando y por uno decidir cuál es la que queremos seguir. El colegio, o sea, es porque nos da un montón de herramientas. Mi profesora me dijo que la ciencia es poder. Entonces nos están incentivando a que el día que nosotros nos pregunten algo sobre ciencia, nosotros podamos contestar con fundamentos y nuestra respuesta sea rica, en el sentido de poder decir fundamentos, hablar de todos los científicos. Para mí eso está increíble. Es bueno que nos enseñen todas las teorías más que nada porque así nosotros podemos comparar y podemos elegir a cuál creer. Las otras también muestran sus pruebas, sus evidencias y nosotros así comparamos. Si nosotros de verdad creemos, reafirma nuestra fe en Dios. Bueno, yo en el proyecto del creacionismo ayudé haciendo con mis compañeros un trabajo investigando más que nada sobre los dinosaurios, contando qué pasó con los dinosaurios, si Dios les creó a través de la ciencia y un poco de la Biblia. Bueno, yo antes no le prestaba tanta atención a eso y fue como que ver más teorías de que los dinosaurios habían muerto por un diluvio, por una catástrofe mundial, fue increíble. Y también ver que tranquilamente Adán y Eva podrían haber estado con los dinosaurios me interesó mucho porque nunca me hubiera imaginado a una persona jugando con un dinosaurio o algo así. Bueno, yo participé del proyecto de creacionismo haciendo un stand con mis compañeros sobre cuál es el origen creacionista de los dinosaurios. Con el proyecto yo aprendí de que Dios siempre supera las expectativas de los hombres y puede crear algunas cosas que nosotros todavía no conocemos. Pero también cuando estemos en el cielo, ahí le vamos a poder preguntar sobre todo lo que hizo. Las respuestas que damos para las preguntas que son fundamentales en la existencia del ser humano, por qué estamos acá, dónde venimos, a dónde vamos, rigen en nuestro comportamiento, nuestro trato con nuestros semejantes, con nuestro prójimo. Entonces la educación adventista procura establecer respuestas que fijen un comportamiento que busque el bien de los demás, que busque mi bien, mi desarrollo adecuado. Es por eso que es importante dar respuestas que satisfagan las necesidades interiores del ser humano. Ese es el principio de los orígenes dentro del contexto del creacionismo. Bonito ver cómo niños y adolescentes adquieren y reproducen conocimiento. Vivimos en una época en la que el prejuicio y las dudas aumentan más cada día. Por eso necesitamos aprovechar las oportunidades para mostrar a nuestros hijos y alumnos que existe un Dios creador que los ama y que ha dejado muchas muestras de eso en la naturaleza. Estamos terminando este episodio del programa Educación. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.